Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El aire de agosto olía a heno seco y a tierra caliente. En los campos que se extendían como un tapiz dorado alrededor del pequeño pueblo de Martigny. Jean-Luc sudaba bajo el sol de 1914. Tenía 19 años. Y sus hombros anchos y sus manos callosas hablaban de una vida dedicada a la cosecha. Al arado. A la sencilla y brutal honestidad del campo francés. La vida era un ciclo predecible. Marcado por las estaciones y el repique de las campanas de la iglesia. El amor de su madre. El silencio aprobador de su padre. Las miradas furtivas de Cécile en el mercado del domingo. Todo era parte de un orden que parecía tan inmutable como los Pirineos en la distancia. Aquella tarde. Las campanas tocaron de una forma diferente. No era el llamado a misa ni el aviso de un incendio. Era un repique frenético. Metálico. Urgente. Los hombres dejaron sus hoces en los campos. Las mujeres salieron de las cocinas con las manos enharinadas. Se congregaron en la plaza. Frente al ayuntamiento. El alcalde. Un hombrecillo gordo con una cinta tricolor cruzada en el pecho. Desenrolló un pergamino con manos temblorosas. Movilización general. La República estaba en peligro. Alemania había invadido Bélgica. La guerra. Una palabra que solo conocían por los libros de historia y las historias de los abuelos sobre Sedán. Había llegado. Hubo un silencio atónito. Seguido de un rugido. Los jóvenes. Jean-Luc entre ellos. Gritaron. ¡Viva Francia! A Berlín antes de Navidad. El patriotismo era un vino fuerte y embriagador. Barrió el miedo y la duda. Cécile lloró y le dio una pequeña medalla de la Virgen. Su madre le preparó comida para 3 días. Su padre le dio el reloj de bolsillo de la familia. No dijo nada. Pero su apretón de manos fue como un torniquete. 2 días después. El tren se alejaba de la estación. Llevaban flores en los cañones de los fusiles Lebel. Cantaban la Marsellesa. Y creían en la gloria. Creían en el honor y en un regreso rápido. El entrenamiento fue una confusión de gritos. Barro y uniformes azules y rojos que parecían ridículamente brillantes. Les enseñaron a marchar. A disparar. A clavar la bayoneta en sacos de paja imaginando que eran el enemigo. El boche. El uno. Un monstruo sin rostro que comía niños y quemaba catedrales. En septiembre. Los llevaron al frente. Cerca del Marne. La guerra aún tenía movimiento. Aún olía a campo abierto. Vieron las primeras aldeas destrozadas. Los primeros cuerpos hinchados en las zanjas. Pero la ofensiva continuaba. El ímpetu francés. El élan. Los empujaba hacia adelante. Jean-Luc disparó su arma. Recargó. Disparó de nuevo. El humo y los gritos ahogaban el pensamiento. Vio a hombres caer a su lado. Pero el movimiento lo mantenía cuerdo. Siguieron adelante. Luego. La guerra cambió. Como un río caudaloso que se encuentra con una presa de granito. El avance se detuvo. El otoño trajo lluvias interminables. Y la tierra de Champaña se convirtió en un mar de lodo. Un lodo gris. Pegajoso. Insaciable. Que lo devoraba todo. Botas. Carros. Caballos. Hombres. Empezaron a cavar. Cavaron como topos. Como bestias desesperadas buscando refugio. Y así nacieron las trincheras. El mundo de Jean-Luc se redujo a un pasillo de tierra de 2 metros de profundidad y 100 metros de largo. Su cielo era una franja estrecha de cielo gris. Cruzada por el silbido de los proyectiles. La guerra de movimiento se había convertido en la guerra de posición.
Y la posición era el infierno. La vida en la trinchera no era vida. Era una espera. Una espera constante a la muerte. El enemigo estaba a 200 metros. En otra zanja idéntica. Separados por la tierra de nadie. Un paisaje lunar de cráteres inundados. Alambre de espino oxidado y los restos putrefactos de los que no lo habían logrado. Los días se regían por una rutina mortal. Al amanecer. Es tanto. Todos en el escalón de fuego. Bayonetas caladas. Esperando el ataque que rara vez llegaba. Luego. El desayuno. Si se le podía llamar así. Un trozo de pan duro como una piedra y un café aguado que sabía a metal. Durante el día. El trabajo. Reparar las paredes de la trinchera que se derrumbaban. Achicar agua. Cavar nuevas letrinas. Y sobre todo. Evitar al francotirador. Un movimiento en falso. Una cabeza asomada un segundo de más por encima del parapeto. Y era el fin. Una muerte silenciosa y precisa. Jean-Luc conoció a Paul. Un profesor de París que citaba a Voltaire y se quejaba de la estupidez de los generales. Conoció a Jacques. Un granjero de Bretaña que solo hablaba de sus vacas. Se convirtieron en una familia. Una familia sucia y desesperada. Compartían el pan. Los cigarrillos y los piojos. Los piojos eran una plaga constante. Vivían en las costuras de los uniformes. Torturándolos día y noche. Y las ratas. Las ratas eran los verdaderos reyes de la trinchera. Gordas. Enormes. Sin miedo. Se alimentaban de las raciones y de los muertos. Jean-Luc despertaba a menudo con una rata caminando sobre su pecho. El olor. Dios. El olor. Era una sinfonía de podredumbre. El hedor de los cuerpos que no podían ser recuperados en la tierra de nadie. El olor dulzón y químico del gas cloro. El hedor de las letrinas desbordadas. El olor a humedad. A pólvora rancia. A sudor y miedo. Jean-Luc aprendió a vivir con ello. ¿Cómo aprendió a vivir con el ruido? El ruido nunca cesaba. Incluso en los días tranquilos. Había un murmullo de fondo. Disparos lejanos. El estallido ocasional de un mortero. Pero luego venían los bombardeos. Podían durar horas. O días. La artillería era un dios ciego y caprichoso. El mundo se convertía en un caos de explosiones. Tierra que saltaba por los aires. Gritos. El suelo temblaba. Los refugios subterráneos crujían. Los hombres se acurrucaban. Rezando. Llorando. Volviéndose locos. Jean-Luc vio a hombres fuertes romperse como cristal. Víctimas de la neurosis de guerra. Temblando incontrolablemente. Con la mirada vacía. Eran inútiles. Los enviaban a la retaguardia. Pero todos sabían que estaban tan muertos como los que recibían la metralla. Una noche. Les tocó patrullar la tierra de nadie. Él y Paul. Tenían que cortar el alambre de espino alemán. Se arrastraron sobre el barro helado. Con los corazones latiendo en la garganta. Cada ruido parecía un trueno. Llegaron al alambre. Empezaron a cortar con las cizallas. El sonido metálico era ensordecedor para ellos. De repente. Una bengala alemana iluminó el cielo. Una luz blanca y fantasmal que convirtió la noche en día. Se quedaron inmóviles. Fingiendo ser cadáveres. La luz chisporroteó y murió. Silencio. Luego. El sonido inconfundible de una ametralladora. Ta 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 ta. Las balas levantaban pequeñas fuentes de barro a su alrededor. Paul gritó. Un grito corto. Ahogado. Jean-Luc se arrastró hacia él. La bengala había muerto. La oscuridad era total. Tanteó. Encontró a Paul. Estaba boca abajo.
Jean-Luc lo giró. Le susurró. Paul. ¿Estás bien? Paul no respondió. Metió la mano bajo su guerrera. Estaba empapada. ¿Caliente? Sangre. Jean-Luc lo arrastró de vuelta. Metro a metro. Un esfuerzo sobrehumano. El barro se resistía. Las balas seguían silbando por encima de su cabeza. Tardó 1 hora en llegar a su trinchera. Izaron a Paul. Estaba muerto. Una bala le había atravesado el pecho. Jean-Luc se sentó en el fondo de la trinchera, cubierto de barro y de la sangre de su amigo. No lloró. Algo dentro de él se había secado. El profesor de París que citaba a Voltaire se había ido. Pasó el invierno de 1915. Luego llegó 1916. El año del matadero. Verdún. El nombre era una sentencia de muerte. Los alemanes atacaban con una ferocidad nunca vista. Todo el batallón de Jean-Luc fue enviado como refuerzo. El viaje al frente de Verdún fue un descenso a los círculos del infierno. Los caminos estaban atascados por convoys de municiones. Ambulancias y hombres. Hombres que volvían. Con las caras grises de polvo. Las miradas vacías. Los fantasmas de Verdún. No hablaban. Solo caminaban. Llegaron al fuerte de Vaux. La batalla se libraba bajo tierra. En los túneles oscuros y húmedos del fuerte. Era una lucha medieval. Con lanzallamas. Granadas y bayonetas. El aire era irrespirable. Lleno de humo y el olor a carne quemada. Jean-Luc luchó durante 3 días seguidos sin dormir. Perdió la noción del tiempo. Solo mataba. Avanzaba sobre cuerpos. Franceses y alemanes mezclados en una masa horrible. Vio a un hombre ardiendo. Corriendo por un túnel. Gritando como un animal. Le disparó por piedad. Salieron de allí. O lo que quedaba de ellos. De 500 hombres que eran en su compañía. Quedaban 60. Pero no había descanso. Los enviaron a la Somme. Esta vez. Eran los aliados quienes atacaban. El primer día de julio. Jean-Luc escuchó el bombardeo más grande de la historia de la humanidad. Una semana entera de artillería cayendo sobre las líneas alemanas. Creyeron que no quedaría nada vivo. El silbato sonó. Salieron de la trinchera. Caminando. Como les habían ordenado. Porque se suponía que no había resistencia. Las ametralladoras alemanas abrieron fuego. Habían sobrevivido al bombardeo en sus refugios profundos. El sonido era como el de una tela rasgándose. Miles de telas. Los hombres caían como espigas de trigo ante la guadaña. Caían en hileras perfectas. Jean-Luc vio a Jacques, el granjero de Bretaña, caer de rodillas, agarrándose el estómago. Luego desplomarse. Jean-Luc se tiró al suelo. Se arrastró hasta un cráter. El ataque había fracasado en 10 minutos. 20.000 muertos británicos antes del mediodía. Una locura. Pasó todo el día en ese cráter. Con 2 cadáveres como compañía. Esperando la noche para volver. El sol golpeaba. Tenía sed. Los heridos gritaban en la tierra de nadie. Pidiendo agua. Pidiendo a sus madres. Pidiendo la muerte. Al anochecer. Los gritos cesaron. Jean-Luc fue herido. Un trozo de metralla le abrió el muslo. No fue grave. Pero fue suficiente. Lo enviaron a un hospital de campaña. Y luego a uno real en París. Estuvo 3 meses fuera del frente. Vio París. Las mujeres elegantes. Los cafés llenos. La gente que hablaba de la guerra como si fuera un evento deportivo. Sintió un asco profundo. Ellos no sabían. No podían saber. Vio a Cécile. Había conseguido un permiso. Ella había viajado a París.
Trabajaba de enfermera. Se encontraron en un jardín. Ella lo abrazó. Pero él se sintió rígido. Distante. Ella habló del pueblo. De la cosecha. Él la miraba. Veía su rostro limpio. Su vestido sin barro. Y se sintió de otro mundo. Hablaron. Pero no se comunicaron. ¿Cómo podía explicarle el olor? Las ratas. La cara de Paul. La sangre. Ella lloró. Le dijo que rezaba por él. Él le dijo que no rezara. Que Dios había muerto en Verdún. Se despidieron. Sabía que la había perdido. O que él se había perdido a sí mismo. Volvió al frente en 1917. El ejército francés estaba roto. Hubo motines. Los hombres se negaban a atacar. Estaban cansados de morir por nada. Por unos pocos metros de lodo que se perdían al día siguiente. Jean-Luc participó. No quería morir en otro ataque inútil. La represión fue brutal. Fusilaron a los cabecillas. Para dar ejemplo. El resto volvió a la trinchera. El cinismo era total. Ya no luchaban por Francia. Ni por la gloria. Luchaban por sus compañeros. Por el hombre que estaba a su lado. Luchaban para sobrevivir un día más. Llegaron los americanos. Jóvenes. Limpios. Llenos de entusiasmo. Como habían sido ellos en 1914. Jean-Luc los miraba con una mezcla de pena y desprecio. No sabían lo que les esperaba. La guerra se movió de nuevo. Los alemanes lanzaron su última gran ofensiva en la primavera de 1918. Casi llegaron a París. Pero estaban agotados. Y los americanos llegaban por miles cada día. La contraofensiva aliada fue implacable. Ahora tenían tanques. Máquinas de hierro que aplastaban el alambre de espino y las ametralladoras. Jean-Luc avanzaba detrás de uno de ellos. Era una guerra diferente. Pero igual de mortal. Vieron pueblos que habían estado ocupados durante 4 años. La gente los recibía con lágrimas. Pero eran pueblos muertos. Fantasmas de piedra. Una tarde de octubre. Mientras avanzaban por un bosque destrozado. El bosque de Argonne. Se encontraron con una posición de ametralladora alemana. Quedaron atrapados. El fuego era intenso. Jean-Luc. Ahora sargento por pura supervivencia. Tomó a 2 hombres y flanqueó la posición. Lanzaron granadas. El tiroteo cesó. Se acercaron con cautela. En el nido de ametralladora había 3 alemanes muertos. Y uno vivo. Estaba acurrucado en una esquina. Lloraba. No tendría más de 16 años. Un niño. Rubio. Con la cara sucia de lágrimas y pólvora. Levantó las manos. Teme. Teme. Uno de los hombres de Jean-Luc levantó su fusil. Estaba harto. Su hermano había muerto en la Somme. Jean-Luc puso su mano en el cañón del fusil. ¿Basta? Dijo. El soldado lo miró con odio. Pero bajó el arma. Ataron al prisionero y lo llevaron de vuelta. El chico temblaba. Jean-Luc le dio un trozo de chocolate que guardaba. El chico lo miró con una gratitud que le revolvió el estómago. Eran iguales. Solo niños asustados en uniformes diferentes. Noviembre llegó. El aire era frío y limpio. Se rumoreaba que la guerra estaba a punto de terminar. Nadie se lo creía. Habían oído demasiados rumores. Pero el 11 de noviembre. A las 11 de la mañana. Llegó la orden. Alto el fuego. Un silencio cayó sobre el frente. Un silencio absoluto. Profundo. Aterrador. Era más ruidoso que cualquier bombardeo. Los hombres salieron lentamente de las trincheras. Miraron hacia las líneas alemanas. Vieron a otros hombres.
Con cascos grises. Salir también. Se miraron a través de la tierra de nadie. 200 metros de barro y muerte que los habían separado durante 4 años. Nadie gritó de alegría. Nadie celebró. Solo se quedaron allí. De pie. Respirando el aire silencioso. La guerra había terminado. Jean-Luc se sentó en el borde de la trinchera. Sacó el reloj de bolsillo de su padre. Estaba roto. Había dejado de funcionar hacía meses. Lo tiró al barro. Lloró. Lloró por Paul. Por Jack. Por el chico alemán del bosque. Lloró por el Jean-Luc que había subido a aquel tren con flores en el fusil. Ese chico estaba muerto. Enterrado en algún lugar entre el Marne y Verdún. El regreso a casa fue lento. Desmovilización. Papeles. Más trenes. Vio la devastación. Kilómetros y kilómetros de tierra muerta. Sin un árbol. Sin una casa. Solo cráteres y cruces. Llegó a Martigny en la primavera de 1919. El pueblo estaba igual. Los campos volvían a estar verdes. La iglesia seguía en pie. Pero faltaban hombres. En la placa de mármol de la plaza había 30 nombres nuevos. Reconoció a la mayoría. Su madre lo abrazó. Había envejecido 20 años. Su padre lo abrazó también. Esta vez sí. Un abrazo largo y tembloroso. Vio a Cécile. Se había casado con un tendero que había sido declarado inútil para el servicio. Ella lo miró con pena. Él asintió. Lo entendía. Intentó volver al campo. Intentó agarrar la hoz. Pero sus manos temblaban. La cicatriz de la metralla en su muslo dolía con el frío. Pero eran las cicatrices internas las que no cerraban. Por las noches. Despertaba gritando. Cubierto de sudor frío. El sonido de un carro en el camino de piedra le hacía saltar. Pensando que eran tanques. El olor a tierra mojada después de la lluvia le traía el olor de la trinchera. No podía estar con gente. El parloteo del mercado le irritaba. El sonido de las campanas de la iglesia le daba pánico. Se pasaba horas sentado junto al río. Mirando el agua correr. Sin pensar. Vacío. Un día. Su padre se sentó a su lado. No dijo nada durante mucho tiempo. Luego. Le puso una mano en el hombro. El mismo apretón de manos de hacía 5 años. Tienes que vivir. Jean-Luc. Dijo. Por ellos. Por los que no volvieron. Jean-Luc lo miró. Vio el dolor en los ojos de su padre. Un dolor que no era por la guerra. Sino por su hijo perdido. Jean-Luc asintió. No sabía cómo. Pero lo intentaría. Al día siguiente. Fue a la herrería de su padre. Tomó el martillo más pesado y golpeó el hierro al rojo vivo sobre el yunque. El sonido era limpio. Fuerte. Real. Golpeó una y otra vez. Con rabia. Con dolor. Con toda la fuerza que le quedaba. Golpeó el hierro hasta que sus manos sangraron. Hasta que el sudor le cegó y sus hombros ardieron. Y mientras golpeaba. El sonido del metal contra el metal ahogaba el silbido de los proyectiles. El traqueteo de las ametralladoras y los gritos de los moribundos. Siguió golpeando. Forjando algo nuevo a partir del fuego y el dolor. Sabiendo que nunca volvería a ser el mismo. Pero que. Quizás. De alguna manera. Podría volver a empezar. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.